bendiga. Amén. Amén. Dícelo, Señor. ¿Cómo están? Amén, amén. Bien. Bueno, pues como compartió el pastor, vemos necesario por parte del Señor traer algo que ya sabemos en la congregación, ¿no? Que es el compromiso adquirido por cada uno de sus hijos. Se nos olvida muchas veces. Yo estaba meditando en estos días en casa y viendo cómo está hoy en día la cristiandad y la humanidad. Y a veces parece que se nos hace monótono y aburrido la asistencia a la iglesia. Sabemos hacer las cosas para llenar esto. Sabemos que si hacemos actividades, hacemos, no sé, en fin, actividades para jóvenes, actividades para adultos, actividades para tal, se llenaría en los locales. Amén. Sin embargo, cuando queremos ser bíblicos, parece como que nos venimos abajo, porque siempre es la misma monotonía. Amén. Siempre son las mismas alabanzas, siempre es un mensaje positivo, siempre es un mensaje que no le vemos color. Pero he entendido, hermanos, que eso es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Es la voluntad del Señor. Somos unos pocos privilegiados los que somos sus hijos. Amén. El mundo no son hijos de Dios, Amén. son criaturas del Señor, pero los hijos de Dios son los que se arrepienten y tienen fe en el Señor Jesucristo. Amén. No solamente los que creen, porque dice el Señor, que es un versículo que nos encanta, que quiere ser mi discípulo, crea en mí. No, síganme. Amén. Uno de los distintivos de ser cristiano es seguir a Cristo, Amén. es ser un imitador del Señor. Amén. Y una de las cosas que tenemos que aprender del Señor es la oración. No podemos, hermanos, separar. El eslogan de la iglesia es orar, leer y vivir. No es más importante la oración que la lectura, ni la lectura que la oración. Ambos se componen de una unidad perfecta. Amén. Porque si tienes lleno de conocimiento y tienes intimidad con el Señor, es intelecto. No es. Si tienes un fuego de medio del Espíritu y no tienes la conciencia de lo que Dios quiere, vas como una veleta. Verdad. Entonces todo es equilibrio en su justa medida. Amén. Hermanos, es muy importante la oración. Amén. Es la gran descuidada de nuestra vida. Es aquello que nos cuesta tanto doblegar nuestra carne. A mí el primero, Es muy fácil ponerte a ver una película, es muy fácil limpiar, es muy fácil trabajar, pero doblegar tu carne y ponerte de rodillas cuesta mucho. Es algo que nos cuesta, es difícil. Pero el Señor nos enseña a estar completamente todo el tiempo velando. Amén. Orar sin cesar. Amén. ¿Por qué? Porque es un bien para tu alma. Porque aparte de que Dios nos exige eso, porque Él quiere intimidad con Él, es bien para ti. Amén. ¿Cómo vamos a poder aguantar las tentaciones del enemigo y de la vida sin estar caídos y orados? Es imposible, hermanos. Si uno no está plenamente cercano al Señor, es imposible sobrevivir en este mundo. Verdad. Porque los lobos te destrozan. Amén. Y el lobo se puede llamar de mil maneras. Verdad. Desde un problema económico, desde un problema matrimonial, desde un problema sociológico, de lo que tú quieras, de enfermedad. ¿Qué hay en la vida que no pasa? ¿Y acaso se piensan, como decía otro día el pastor, que eso va a acabar? Hasta que el día que nos muramos vamos a estar con problemas. Y si no estamos fuertes en el Señor, ¿cómo creen que vamos a superarlo? Amén. ¿Cómo vamos a superar las dificultades que nos vengan, no? Y ahora, yo antes pensaba, bueno, pues sí, yo me levanto, oro por la mañana, por la tarde, por la noche, hago mis oraciones, hago mi ritual, ¿no? Y siempre, y no os pasa que cuando estés orando la mente se os va, tienes que pedir perdón al Señor. Señor, perdóname porque estoy completamente desubicado, ¿qué me pasa? Y pides perdón al Señor otra vez, intenta volverte a Él. Verdad. Eso porque nos falta práctica. Nos falta práctica, hermanos. Hemos hecho del Señor algo abstracto, que sí es verdad que está ahí, que llegaremos un día allí, pero la vida eterna empieza aquí. Amén. La relación con el Señor. Dice que cuando el Señor venga lo veremos tal y como Él es. Pero hoy el Señor nos permite acercarnos a Él, hermanos. En el Antiguo Testamento, en la antigüedad, no existía esta conexión que tenía la gente con el Padre. De hecho, no pueden llamar a Dios Padre. Entonces,
Cuando el Señor murió y arrancó el velo y nos dio libre acceso, somos unos privilegiados de poder hablar con nuestro Padre Celestial y de poder contarle cada una de las cosas. ¿Que hay que orar solamente cuando tenemos un problema grandísimo? No, hermanos. No. Tenemos que aprender a orar en cosas tan sencillas como pedir un trabajo. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el mercadillo, ¿no? Señor, ¿dónde compro el género? Señor, tengo que solicitar un puesto de trabajo para una ampliación. Señor, quiero cambiar de piso. Señor, quiero hacer esto. No, pensar, ir a un médico, hermano, cuando uno cae enfermo. ¿Acaso creen ustedes que el que te va a sanar es el médico? Gloria a Dios que ha puesto a Dios médico para sanar el cuerpo de las personas. Pero por encima del médico está Dios. Amén. Y nuestra primera instancia tiene que ser acercarnos al Padre. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta siempre dejamos a Dios en el último lugar. Voy a agotar todas las opciones que yo tenga y luego acudo a Dios. Como si yo fuese el as bajo la manga. Señor, ya no puedo hacer más, hazlo tú. No. Tenemos que intentar cambiar ese pensamiento tan insignificante que es. Que, Señor, ¿tengo que echar gasolina aquí o lo he hecho allí? Señor, tú eres mi Señor. O lo decimos solamente de boca. Porque el esclavo no tiene autoridad ni voz. Si decimos que es el Señor, es nuestro Señor, Él tiene que guiar nuestra vida conforme a su voluntad. Amén. ¿Me siguen? Amén. Bueno, ¿y cuándo comenzó esto de la oración? Génesis 4:26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, o del Señor. Invocar es orar al Señor. O sea, vemos como desde el principio de los tiempos, el hombre ya tuvo una relación con el Señor. Entonces no es una cosa que sea algo nuevo, es una cosa que está desde siempre, que Dios quiere que actuemos con Él. De hecho, podemos decir, bueno, hay hombres, ¿no? Como Ana, que oró al Señor por un hijo, en fin, Raquel, mucha gente. Pero es que el mismo Señor, para consagrar a los apóstoles, tuvo que orar. Oró y luego los eligió. Cuando tuvo que ir a la cruz, oró y tuvo que ir al Getsemaní. El Señor lo tuvo que fortalecer. Cuando fue investido por el Espíritu al desierto, tuvo que orar al Padre. Estamos hablando de Jesucristo. Amén. ¿Dónde quedamos nosotros? Porque si el estándar es entre conmigo, me ganáis. Pero hay que poner el estándar con el Señor. Ahí quedamos sin argumento ninguno. Entonces, esto no es una clase o una interpretación para haceros mal, hermanos. Todo lo contrario. Es para que con cariño, con amor, con dulzura, con reverencia y con respeto, nos acerquemos al Señor. Amén. Hay una de las cosas que estos días me recordaban, que es una frase muy secular, pero que en la iglesia también se escucha. Año nuevo, vida nueva. Cuando llegue el año, empieza a ir a la iglesia. Cuando llegue el año, empieza a buscar al Señor. Cuando llegue el año, eso es idolatría. Eso es idolatría, hermano. Porque ¿qué está antes? ¿El día 1 de enero que Dios? ¿Acaso tú crees que vas a vivir a mañana? ¿Tú sabes que vas a vivir a mañana? ¿Cómo somos tan ostentosos? Y pensándonos que somos dueños de nuestra propia alma y de nuestra propia vida. Hoy se escucha la voz del Señor, arrepítete y síguele. Amén. No hay más. Ya se encargará el Señor de todo. Buscar al Señor y su justicia y todo será añadido. Santiago nos enseña cómo orar. Dice que muchas veces pedimos y pedimos mal, o pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Es cierto, hermanos. Pedimos muchas veces para nosotros mismos. Y eso no es malo, siempre y cuando lo pongas, lo que Dios te da a disposición del Evangelio. Amén. Porque si tú quieres enriquecerte para comprarte un buen coche y una buena casa, para ego tuyo, no es de Dios. El ego va en contra de lo que es la humildad en el Evangelio. Sin embargo, si tú pides a Dios provisión para ayudar a tus hermanos, claro que te la va a dar. Por supuesto. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero cuando dice el Señor que no sabemos pedir, o cuando pidamos que Él nos lo va a dar, tú lo que le pides al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Dice que quien quiera sabiduría que le pida a Dios que la dé en abundancia. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios
Dominio propio. Hermanos, tenemos que pedir dominio propio, ¿eh? Amén. Tenemos muchas veces el temperamento muy, como dice, de mecha muy corta. Enseguida nos alteramos, cambia nuestro semblante, en el corazón suben cosas que no son del Señor. Y eso se cultiva, hermanos. ¿Pero cómo se cultiva? En la oración. Amén. ¿Cómo puedes ver a una persona que te hace mal y perdonarle? Sí, de boca es fácil, ¿eh? De boca es muy fácil cuando una persona te hace mal, o el carácter de un hermano no te hace bien. Pero sin embargo, si tú vas al Padre y dices, Señor, dame amor para con mi hermano, Amén. tú eres que Dios no te va a dar Amén. amor con tu hermano. Si cuando éramos enemigos del Señor, nos ha dado a su Hijo y nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha hecho hijos suyos, ¿cuánto no nos podemos pedir al Señor sabiendo lo que le pedimos? Amén. Estoy seguro que si le pedimos a Dios sabiduría para criar a nuestros hijos, Dios nos lo va a dar. Amén. Amén. Pero también tiene una responsabilidad, que cuando Dios te da, tú tienes que cumplir también. Amén. Porque no vamos a ser solamente egoístas, decir, dámelo todo para mí y yo no hago nada. No. Voy a leer unas cosas que he apuntado. Porque esto no es... Cuando se hizo esta mañana al pastor, cuando he puesto a leer y a estudiar un poquito de lo que es la oración, hermano, me he quedado abrumado. Digo, Dios mío, no sé orar. Cuando me pongo a pedirte, Señor, ¿qué te pido? Y esto es una buena serie para que el pastor la estudiase y nos enseñase a orar. Los discípulos, cuando estaban un tiempo con el Señor, se lo dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque no todo el mundo sabemos orar, hermano. Primero, la oración es un compromiso y una promesa. Amén. Llévame la nota, que si no, no me veo bien. Solamente leer, ¿verdad? No interpretar nada, ni mucho menos, ¿vale? Son 5 puntos. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras, buscando el favor de Dios. La verdadera oración que agrada a Dios es la que se hace con reverencia, humilde y humillado. Amén. No podemos ir a Dios con un corazón altivo, ni decir, Señor, perdona mis pecados que he hecho esta mañana. No, no. Señor, perdóname porque he pecado en esto. Y contrito y humillado con tu corazón. Amén. Porque Dios no desecha un corazón contrito y humillado, pero aguanta los soberbios, ¿eh? Amén. Y a lo mejor no nos perdona. ¿Qué aporta la oración a la acción comprometida? El cristiano, movido por el Espíritu Santo, hará de la oración el motivo de su vida diaria y de su trabajo. La oración crea en él actitud de alabanza y agradecimiento al Señor. Amén. Le aumenta la fe y le conforta. En esperanza activa, se entrega a los hermanos y es fiel. Amén. ¿Qué ganamos cuando oramos? La oración te ayuda a tener una relación con Dios. Él escucha, luego Él contesta tus oraciones a través. Esto es muy bonito porque la voz de Dios, hermano, no se puede escuchar. Dios me ha hablado, pero como te ha hablado, la palabra de Dios más segura es la palabra del Señor. Amén. Pero también hay otras formas también de sentir al Señor. Porque es verdad que hay que saber a Dios, pero también hay que sentirlo, hermanos. Amén. Nos podemos secar, hermanos. El Espíritu es vida. No podemos llenarnos de conocimiento y estar vacíos del Espíritu de Dios. En nuestros interiores brotarán ríos de agua de vida. Nos habla a través de los pensamientos, de los sentimientos, de las escrituras y las acciones de otros hermanos. ¿Qué obtenemos cuando oramos? Nos sentimos impulsados a pensar en los demás. Pues, presentar a Dios los problemas de tus hermanos y así parecernos más a Cristo como intercesores. Es una... El otro día en la reunión de hermanos lo estábamos comentando. Si yo escucho solamente las oraciones que hace el tío Emilio o la tía Josefa y no sé lo que le pasa al hermano Manolo, ¿cómo voy a orar yo por lo que le pasa al hermano Manolo? Hay que expresarnos, hermanos, a las dificultades que tenemos cada uno. No nos dé vergüenza coger a un hermano y decirle, yo ora por mí porque tengo un problema con mi hijo. Hermana, necesito un problema porque tengo un problema de esto. ¿Por qué? Porque la intercesión tuya puede hacer que te ayude el Señor. Amén.
Y el compromiso es una obligación contraída por una persona que se... Esa es la definición. Compromiso, obligación contraída por una persona que se compromete a algo. Un acuerdo formal al que llegan dos o más partes, tras hacer cierta concesión cada una de ellas. Si usted se compromete con el Señor, tiene una obligación contraída. Usted cuando se comprometió con el Señor y dijo, sí creo en el Señor, tiene una obligación de seguirle. Tiene una obligación de tomar una cruz. Tiene una obligación de ayudar a los demás. Tiene que darse a los demás. No podemos seguir conforme estamos, hermanos. Es hora de crecer. ¿Usted cree que si le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, que pidamos, denos dones, Señor, pero si no lo ponemos en acción, ¿para qué queremos los dones? ¿Para qué queremos las cosas? Amén. ¿Para alardear? ¿Para ser como Corintios tenemos todos los dones? No, seamos sencillos y humildes. Y pidamos al Señor para poder trabajar en Él. Una de las personas que contrajo un compromiso increíble fue Josué. Cuando dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Háganse esta pregunta, hermano. Si están por la labor, comprométanse con el Señor. Amén. Si no, no. ¿Para qué? Yo sé que es duro. Yo sé que es difícil el pensar que este camino es muy difícil, que este camino es mucha negación, que este camino tenemos muchos problemas, es cierto. Pero ¿acaso creen ustedes que los que están en el mundo son felices? No hay nada en este mundo que esté ya inventado. Hasta los deseos que hace la gente por pecar. Es mentira. Son efímeros, duran segundos, minutos. Y las consecuencias son eternas, hermano. Si Dios nos ha dado la dicha de acercarnos a Él, de ser nuestro Padre, de poder hablar con Él, de tener la seguridad de sus promesas, de tenerlo todo a Él, no lo dejemos por tierra, hermano. No sepa mal sufrir un poquito aquí en la tierra. Yo pensaba el otro día, digo, Señor, cuando celebremos, porque esto no es nada, cuando el Señor celebre que se case con su iglesia, ¿qué va a ser, Señor? Sí, Señor. ¿Merece la pena guardarse toda una vida? Amén. Sí, es así. La mejor decisión que habéis tomado es seguir al Señor. Amén. Es lo mejor que habéis podido hacer. Amén. Es cierto. Ojalá, cuando el mensaje del Evangelio llega a tu vida, quieres compartirlo. Porque ves el fin de ellos. Ves el fin de la humanidad que no tiene el Señor. Y nosotros hemos visto al Señor. Nos ha levantado, nos ha cambiado de muerte a vida. Amén. Hermanos míos. Pero no nos lo llegamos a creer del todo. Nos cuesta pensar en el mundo por venir. Porque estamos arraigados a este mundo aún. Pero tenemos su palabra, que es pura y eficaz. Amén. Y es viva. Y es verdadera. Y tenemos los recursos que Dios nos ha dado, que es la oración, para poder conocer al Señor, Amén. para conocer su voluntad, para conocer cómo debemos de andar en este mundo, cómo podemos desarrollarnos como ciudadanos, hermanos. Tenemos que dar testimonio de nuestra vida. Queremos ser antorchas, pero sin orar. ¿Se va a apagar el fuego? No vamos a hacer nada. Vamos a tener, como ha dicho el pastor ahora, el mensaje en la voz, pero no en los hechos. Entonces, animaros, hermanos. Amén. Vamos a buscar al Señor. Amén. Vamos a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Amén. Vamos a clamar al Señor. Y vamos a hacer la práctica de intentar, yo tengo lo que hacer. Antes, cuando tienes un problema, los que somos hijos del Señor, lo primero que hacemos ¿qué es? Oración. Hay que buscar al Señor. Cuando hay una enfermedad, una cosa por los grupos, orar por mí. Pero cuando ya se soluciona, ya no oramos. Qué hipócritas que somos. No, los que somos hijos de Dios tenemos que tener al Señor todo el día en pensamiento. Es cierto que a lo mejor no te puedes poner de rodillas porque a lo mejor no tienes tiempo, estás trabajando, eres una persona mayor, mil cosas. Pero ¿acaso crees que Dios no te escucha cuando tú interactúas con Él? Amén. ¿Acaso tú crees que Dios no le agrada cuando tú Amén. le pides permiso al Señor? ¿Te parece bien que vaya a comprar al Mercadona o voy a Carrefour? Estáis locos, sí, pero esto es el Evangelio. Amén. Locura para los que se pierden. Amén. Para nosotros es palabra de Dios. Amén. Creemos en Él.
Seguir adelante, hermano. Amén. Animaros en el Señor. Amén. No tengáis pena porque no hagamos cosas como hace los del mundo. Amén. Dice el Señor que no amemos el mundo y las cosas que están en él. Amén. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Es muy serio, hermanos míos, lo que estamos jugándonos. Amén. Es muy serio. Así que los que estamos, ¿vale? Somos poquitos, ¿vale? En el cielo tenemos millones de hermanos, Amén. millones de familias. Y tenemos el Señor que está con nosotros. Amén. Así que ánimo, que Dios no te va a desfallecer nunca con Él. Amén. Te va a levantar y te va a ayudar y vas a seguir adelante. Amén. Que el Señor los bendiga mucho Amén. y aquí os tenéis para lo que necesitéis. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues la verdad, hermanos míos, que de acuerdo con lo que decía nuestro hermano Antoñico, y es así, la correcta oración nos llevará a la lectura. Amén. Y la correcta lectura nos llevará a la oración. Amén, Señor. Y bueno, pues a mí me ha tocado el pastor me decía sobre el compromiso en la palabra, lo cual es algo muy importante. Es algo importante y es algo que tiene que estar muy marcado en el creyente. Amén, Señor. Cuando hablamos de compromiso en la palabra, no hablamos de saber mucho o de tener todas las respuestas escatológicas en cuanto a Apocalipsis, profecías, o qué pasará, qué cuerpo tendremos, tendré pelo, no tendré pelo, no, me podré reinar, no. De eso no se trata el compromiso con la palabra. El compromiso con la palabra es estar de continuo delante de ella. Estar de continuo delante de ella. Amén. Y que haya en el corazón la intención de ponerla por obra. Amén. Porque hay muchos hombres, muchas mujeres que saben mucho, pero no practican nada. ¿Verdad? Es simplemente mera información. Yo les voy a leer unos cuantos versos, vamos a hablar algo de parte del Señor, que creo que nos hará bien y nos animará. Amén. 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 Y nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. ¿Deseamos la leche no adulterada, que es su palabra? ¿O hay algún problema en nosotros? Porque un niño recién nacido desea leche. ¿La deseamos? Porque sin ella es imposible crecer, hermanos. Sin la palabra, sin el deseo en nuestro corazón acerca de la palabra, no podremos crecer. La palabra es imprescindible para la vida de un cristiano. Amén. No puedes separar la vida de un cristiano de la palabra, que hoy día es lo más separado del mundo. ¿Verdad? Un cristiano se define hoy por otras cosas y no por la palabra. Yo les leo unos cuantos versos, ¿vale? Salmo 119, del 103 al 105, dice: cuán dulces son para mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara a mis pies, tu palabra, Amén. lumbrera a mi camino. Amén. Lucas 4:4, Jesús respondiéndoles dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Proverbios 13, versos 13 y 14, y dice así: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Amén a su palabra. Amén. Sin compromiso, antes de esto, la palabra es la que nos alimenta, la que nos direcciona, la que nos da sabiduría, la que nos aparta de la mentira y nos recompensa para este mundo y el mundo venidero. Sin la palabra no podríamos ser cristianos. Amén. Recuerdo muchas veces lo que dice el pastor, que puedo ser cristiano porque tengo esto,
porque esto es lo que hace diferencia entre los que son cristianos y los que no. Amén. Sin compromiso en la palabra no podemos llevar a cabo el cumplimiento del mandamiento. Sin compromiso en la palabra no podremos guardar sus mandamientos como toca. Pues esta, la palabra, ella juzga lo que podemos hacer o no. Y sin ella no podríamos cumplir los versos citados en 1 de Pedro. Sería imposible. Sin la palabra, ¿cómo vas a saber lo que es malicia, lo que es engaño, lo que es hipocresía, lo que son envidias, lo que son detracciones? ¿Y cómo sabrás lo que es la leche no adulterada? Porque sí, pueden haber muchas palabras y muy adulteradas. Pero si no usas la palabra como filtro para saber discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es blanco y lo que es negro, no podrás hacer, no podrás cumplir el mandamiento. Porque si no lo haces, quizás vas a desechar lo que tendrías que desear y desearás lo que tendrías que desechar. Amén. Amén. Porque hay un verso, no recuerdo, creo que es una de las cartas, que dice así. Dice, pero si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, Amén. porque Dios es mayor que nuestro corazón. Amén. ¿Qué te está diciendo? Lo que se suele decir, ay, no me golpea, no me hace mal. Bueno, no te hace mal quizá a tu carne, no te golpea quizá a la idea equivocada que tienes en tu mente, pero esta la golpea, Amén. esta la hace daño. Ayúdanos. Su palabra tiene que ser el todo, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Desechar, poner lejos, alejar, despojarse, desear, anhelar intensamente, poseer una cosa de una manera legal o ilícita, amor y deseo. Si no tenemos compromiso con la palabra, no sabremos, porque de allá afuera muchas veces nos dicen, sí, lo que tenéis lo habéis conseguido, pero de una manera ilícita. O sí, esto que tenéis lo tenéis de una forma lícita. Pero ¿has mirado las Escrituras si eso es así? Porque da igual lo que digan o lo que nos digan. Si está bien, si no está bien, si está fundamentado, si lo que dejas de celebrar, si lo que celebras no, está en la Escritura. Si no tenemos compromiso en la Escritura, no sabremos lo que es lícito y lo que no es lícito. Amén. Como el pastor decía ayer, bueno, ayer no, los otros días. Tenemos que estar comprometidos con la Escritura. Amén. ¿Y qué es el compromiso? Como decía nuestro hermano Antonio, es obligación contraída por una persona que se comprometa y no es comprometida a algo. Acuerdo formal que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones, unas de ellas. Un ejemplo, el matrimonio. Sotano, te comprometes a tocar como esposa a mengana, tal. Todos lo sabemos esto, ¿no? Comprometer. ¿Pero qué es comprometer? El compromiso es un pacto. El compromiso es un pacto. El compromiso no es comprometerte con el del empleo a decir, mira, todo esto que sobra de verano, me lo guardas, te doy la mitad y me lo voy a llevar. Te comprometes. No. El compromiso no es eso. El compromiso es un pacto que aceptemos cuando nos arrepentimos y creímos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese pacto se efectuó en la cruz del Calvario. Amén. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos eso. Amén. Solo cojo ese texto como referencia para hablar un poco de la palabra compromiso y las connotaciones que la Escritura da acerca de ello. No tardo mucho más, hermano. Lucas 22, 3, 6. Quizá no sea uno de los mejores ejemplos para tomar, pero compromiso, por lo que he podido ver, solo sale dos veces en la Escritura. Una sale en Proverbios y otra sale aquí en Lucas. Y dice así. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este se fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo
se lo entregaría. Y fíjense, y ellos se alegraron. Y convinieron en darle dinero. Y él, Judas, se comprometió. Hizo un pacto. Y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas hizo un pacto con el mundo, dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Judas no se creyó al Logos. Judas no se creyó al Verbo. Judas no se creyó a este Verbo que en el principio era, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este en el principio con Dios. No se lo creyó. Amén. No se creyó todas las palabras que salieron de su boca. No. Por eso Judas hizo un pacto con el mundo. Se comprometió con lo malo. Se hizo un pacto con la tiniebla. Hizo un pacto con su conveniencia. Por dinero. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos en este año que resta? ¿Con qué nos comprometeremos? ¿Con nuestra carne? ¿Con nuestro bienestar? ¿Con nuestra aparente paz con familiares y amigos? ¿Por no acabarnos de creer al Verbo? ¿Por no acabarnos de creernos al Logo? ¿Qué haremos? Judas no se creyó la palabra, hermanos. Y en estos tiempos lo vemos más que nunca. La gente no se cree al Señor. Amén. No se cree la palabra, hermano. No se cree. Amén. No se cree que el mentiroso, el que practica la mentira, no para ganar millones de euros, sino para hacer una venta en el mercado o lo que sea, y practica la mentira, dice la Escritura que no heredará el reino. Amén. Aquellos que tienen rencillas en sus corazones y no quieren perdonar, el Señor no los perdonará a ellos. Y lo dice la Escritura. Por eso la gente vive. La gente vive en apariencia. Las personas viven en apariencias. A veces yo vivo en apariencia, como si me creyera la verdad. Pero profesan conocer a Dios. Pero su falta de compromiso se ve en sus pies. Amén. En sus pies se ve la falta de compromiso. Hermanos, mirémonos en el espejo de la palabra Amén. y veamos si falta pacto en nuestros pies. Amén. Si nos hemos comprometido con su palabra solamente de una manera intelectual y de labios, o de corazón y en nuestros pies. No se lo han creído. Qué pena, hermanos. Qué pena. Y hablas textos, hablas versos, y como si citaras la Vanguardia, como si citaras el Marca o el Sport, o cualquier periódico, o cualquier esquela ahora de Voce que sale un anuncio. No se lo creen. Pero, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer este año? Fíjense lo que dice Deuteronomio 11:12. Dice, la tierra tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Amén. El primer año fue con Adán, no fue Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo. No. El primer año fue con Adán. Y hasta el fin será cuando venga su Hijo. Amén. Este es el año que nos importa. Amén. No 2021, 2022, 2023, como decía los hermanos. Si yo pongo el año nuevo ante el Señor, me vuelvo un idólatra. El año empezó con Adán y acabará con su Hijo. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué haremos? Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén.
Y nosotros le decimos hoy al Señor. Yo le digo hoy al Señor. Éxodo 24:3. Vino Moisés, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Amén. Hermanos, comprometámonos. Amén. Amén. Hemos hecho un pacto con su palabra, un pacto con su verdad, un pacto con su Hijo amado. Estemos, hermanos, estemos por su palabra. Tenemos que prepararnos, no para pelear allá afuera, no para discutir que si celebraciones sí, celebraciones no, para vivir, Amén. para vivir. Que se note en nuestros pies, Amén. en nuestra manera de caminar, que hemos hecho un pacto, que estamos comprometidos absolutamente con su palabra. Amén. 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 Les deseo lo mejor para Gloria este a Dios. 2023. Amén. Esperamos que el Señor nos dé las fuerzas para poder Ay, amén. seguir edificando, hermanos. Que el Señor vaya ensanchando nuestro corazón para que haya cabida Amén. Amén. de su ley en nosotros. Amén. Nada más. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Bueno, hablaba el pastor de transmitir, de hablar algo sobre la familia. Amén. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de la palabra y ahora toca hablar de la familia. ¿Qué tres pilares más hermosos y más fuertes y más necesarios para la congregación y para nuestras almas? Amén. Oración, lectura y familia. Son cosas que no pueden faltar, hermanos míos. Yo quería empezar con un proverbio que suena... Parece que suena muy mal, pero es lo que dice la Escritura. Proverbios 11:29. La verdad que es un texto fuerte, es un texto que no suena bien, pero la boca del Señor lo habló. Y dice, Proverbios 11:29, el que turba su casa heredará viento. Amén. Amén. Así es. El que turba su casa heredará viento. No sé por qué, pero el Señor, cuando comentó esto el pastor, pues me llevaba a recordar esto. El que turba su casa heredará viento. Podemos hablar de lo bueno que es cuando un matrimonio y una casa, hablando con nuestros hijos también, va bien. Es algo hermoso, es algo precioso ver que la mujer se lleva bien con el marido, ver que los hijos se sujetan a los padres, ver que hay respeto, que hay armonía, que hay unidad. Eso es algo hermoso que ver, es algo precioso. Pero tenemos que plantear también y advertir de que qué feo y qué horrendo es cuando una casa va mal. Amén. ¿Cuántos han visto casas destruidas? Verdad. Amén. ¿Os habéis visto? Amén. Qué horrendo es eso, ¿eh? Y quería, más bien de advertiros lo bueno que es hacer lo positivo y lo bueno delante del Señor, hablaros de que nos cuidemos. Amén. Que cuidemos lo que tenemos. Amén. Que cuidemos de nuestras mujeres, que cuidemos de nuestros hijos. Amén. Y que las mujeres cuiden de nosotros. Amén. El que turba su casa hereda viento. Hay otras versiones que dice el que descuida su casa, el que aflige a su casa, el que atormenta su casa. Hermanos, vivimos en un tiempo donde los matrimonios, donde las casas
viven como les parece. No hay respeto, no hay reconocimiento uno a otro, cada uno hace lo que quiere, y eso, hermanos, trae ruina. Trae ruina. Nosotros, como Iglesia del Señor, tenemos que intentar fortalecer el compromiso que tenemos en nuestros hogares. Nosotros, como creyentes, tenemos que evitar a toda costa de hacer que nuestra casa se tambalee. Nosotros, como creyentes, hombres y mujeres, tenemos un deber y una responsabilidad. No podemos dejar nuestras casas al margen diciendo el Señor se ocupará cuando yo no me ocupo de ella. Y esto no es solamente cosas de hombres, es cosa también de mujeres. El Señor diseñó el matrimonio y diseñó muy bien qué tiene que hacer el hombre y qué tiene que hacer la mujer. Hoy en día no podemos fijarnos esto fuera en el mundo porque está todo al revés. Pero en la Escritura, que tenemos la dirección del Señor, el Señor nos dice a los hombres que tenemos que ser cabezas, que tenemos que ser líderes, que tenemos que ser pastores. Y necesitamos ser hombres fuertes en nuestras casas. Os aseguro que si somos débiles en esta tarea, como seamos débiles, no llegamos. Porque para trabajar en nuestros hogares necesitamos ser hombres fuertes. Amén. Hombres firmes. Porque hay mucha labor. Hay mucho. Las mujeres que le enseña la Biblia a que amen a sus maridos y se sujeten a ellos. Amén. Eso es algo que tenéis que hacer, las mujeres. Amar y sujetarse. En obediencia. En humildad. Mostrando esa parte frágil, pero que al mismo tiempo es fuerte. Y eso es algo que tienen que hacer las mujeres. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Amén. Y los padres tienen que enseñar a los hijos. Hay unas labores, que no vamos a hablar aquí, pero hay unas labores que el Señor las tiene bien marcadas en las Escrituras. Para el padre, para la madre y para los hijos. Pero nosotros, aquí en Casa de David, necesitamos con urgencia poner muros alrededor de nuestras casas. ¿Por qué? Porque si no ponemos muros alrededor de nuestros hogares, puede ser que vengan tormentas, puede ser que vengan vientos, y puede ser que seamos nosotros mismos los que hayamos producido esas tormentas y esos vientos. Por no velar y guardar nuestras casas. Hay un compromiso con vigilar el estado de nuestras almas, de nuestras casas. Hoy se lleva a poner estados, ¿no? Pero el estado de uno nadie lo quiere, nadie lo pone, ¿eh? El estado de uno en WhatsApp nadie lo pone, ¿eh? Qué poco, miramos todos los estados. Somos capaces de mirar 200.000 estados. Pero ¿y el estado de nuestra mujer? ¿Y el estado de nuestros hijos? Cuando hablo de la mujer, hablo que la mujer hacia el marido también. Preguntamos por la necesidad que hay en nuestras casas. Hablamos con nuestras mujeres, hablamos con nuestros hijos. ¿Cómo está el estado de nuestras almas? Que no es una tontería, ¿eh? Que tener una mujer que no está bien delante del Señor puede ser un cáncer en una casa, ¿eh? Sí, lo dice Proverbios. Dice que la mujer que se queja y que pelea es como un cáncer, pero la mujer que es sumisa y se calla es como corona en la cabeza del marido. Hijos rebeldes, un marido que no está quieto, todo eso, hermanos, si no tratamos eso en nuestras casas,
al final, más tarde o más temprano, puede traer tormentas y vientos y turbulencias. Cuesta mucho edificar una casa. Cuesta muchísimo. Pero el Señor nos da los recursos para poder hacerlo. Amén. Me acuerdo del proverbio también que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la insensata con sus manos la destruye. Tenemos que velar en nuestros hogares. No puede ser que seamos luz en la calle y oscuridad en nuestras casas. No puede ser. Tenemos que fortalecer nuestros hogares desde dentro hacia afuera. ¿Es que acaso estamos mal? No, gloria al Señor. Nos hemos alcanzado mucho por la pura gracia del Señor. Muchísimo. Pero no es suficiente, hermanos. A veces nos descuidamos con nuestras esposas, nos descuidamos con nuestros hijos. Y no puede ser porque el Señor nos dice, mujeres, que demanda de vosotras la atención de vuestros hijos. Y a nosotros los hombres también. Porque los primeros dones que pone el Señor son nuestros hijos. ¿Sí o no? Amén. Amén. Gloria al Señor. Salmos 93:5. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Amén. Amén. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa. Amén. El pecado, la desobediencia, nos trae ruina a nuestros hogares. Amén. 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 Nos trae ruina, hermanos. Pero la santidad conviene a nuestros hogares. Amén. Gloria a Dios. Una casa que esté el Señor no necesita nada más. Gloria a Dios. Verdad. Amén. Verdad. Pero que esté el Señor de verdad. Amén. No de palabras. Que se viva el Señor en un hogar. No se necesita nada más. Porque la santidad nos conviene, hermanos. Aleluya. Mira si el Señor es bueno, que sabe que tomamos la santidad porque nos conviene, pero aún así no la da. Amén. ¿Entendéis? Los mandamientos al final nos hacen bien. Amén. Aparte de que nos santifica, llamamos al Señor y caminamos en santidad, que nos hace bien, Gloria a Dios. que libra nuestra alma de muchos peligros. Amén. Amén. Así es. Que cuando están los mandamientos y la santidad en los hogares, quitamos muchas cosas raras y extrañas y feas Verdad. que se ven en el mundo y pasan en el mundo. Verdad. ¿O no lo creéis? Amén. ¿O no lo habéis visto? Amén. Amén. Hay algo hermoso, la familia, el hogar, la casa. ¿Y esto por qué, Señor? ¿Por qué? Porque el Señor, cuando empieza a crear en el primer capítulo, Él crea, y en el segundo capítulo empieza a crear la familia. Amén. Es decir, Dios desea y ama a las familias. Amén. Y yo amo lo que el Señor ama. Amén. Gloria a Dios. Y aborrecemos lo que el Señor aborrece. Pero es que Dios quiso Él. ¿Pudo hacer otra cosa el Señor? El Señor podía haber hecho al hombre solo, como hizo al principio. El Señor primero hizo al hombre solo. Y lo miró el Señor y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré compañero idóneo. Como si al Señor se le ocurriese, ¿no? El Señor ya lo tenía diseñado. Pero el Señor deseó crear la familia. Pudo haber no creado la familia, haber creado solamente hombres o mujeres, o haber creado hombres y mujeres, pero sin unión familiar. ¿Entendéis? Amén. Pero el Señor quiso crear la familia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es una institución
hecha por Dios. Amén. Hay 3 instituciones que el Señor hizo: la familia, el gobierno humano y la iglesia. Aleluya. Pero la principal y la más importante y la que influye a la iglesia y a la sociedad son las familias. Amén. Por eso, si una familia está fuerte, si las familias están fuertes, las iglesias están fuertes. Gloria a Dios. Si las familias están fuertes, hay una sociedad allí fuera en el mundo que está fuerte. Porque es el diseño de Dios. La familia, el hogar, la casa. Quiso el Señor hacerlo así. Tendremos que atender a lo que el Señor dice. Amén. Amén, Señor. Que esto de que la gente se case, que se dé casamiento, que no es un invento del hombre y de la mujer, de un deseo genuino, que no, que lo inventó Dios. Amén. Y eso me hace bien. Amén. Y terminando con esto, Génesis 12, cuando el Señor llama a Abraham, dice que llamó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, y serás bendición, y engrandeceré tu nombre. Dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. El pastor enseñó hace muchos años que el término familia ahí tiene que ver con casas. Y en ti serán benditas todas las casas Gloria a de Dios. la tierra. Amén, Señor. ¿No nos hace bien? Amén. Amén. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tiene el propósito de bendecir, por supuesto, a familias, a naciones, a pueblos, pero sobre todo a casas. Amén. Gloria a Dios. Cristo muere, resucita y está a la diestra del Padre para injertar en él casas. Amén. De tu nombre, Señor. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento cuando decía: la casa de Aarón bendecirá al Señor, la casa de Moisés bendecirá al Señor, la casa de... que habla por casas? Pues en este caso es la casa de nuestro hermano Diego, injertada en el Señor. Amén. La casa de nuestra hermana Chunga, injertada en el Señor. Gloria a Dios. La casa de nuestra hermana Candy, injertada en el Señor. Gloria a Dios. Casas Gloria a tu nombre, Señor. en el Mesías. Amén. No es una tarea fácil, vuelvo a repetir. Porque es más fácil hablarle al amigo que tengo yo mañana en el mercado, mi vecino, que hablarle a mi mujer. Es más fácil ponerle a mis hijos, ya en plural, el teléfono móvil que abrirles la Biblia. ¿Amén? Amén. Es más fácil porque hay dibujitos y colores, pero la Biblia, letras negras, pues como que no. ¿Entendemos? Amén. Es una tarea difícil. Si yo estoy de acuerdo, que a todos nos cuesta, pero hermanos, tenemos que esforzarnos por fortalecer nuestros hogares. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y ahora, que no me quería bajar sin decir esto, porque pensarán, bueno, esto José está hablando por los matrimonios jóvenes, porque traemos aquí ancianos, ancianas, tienen hijos aún y tienen nietos. ¿Verdad que tienen nietos? Amén. Amén. Bueno, el Señor nos enseña en su palabra, en el libro de Deuteronomio creo que es, que las bendiciones y la enseñanza pasaba hasta la tercera y cuarta generación. Tenía que ver con el padre, tenía que ver con los hijos y tenía que ver con los nietos. Entonces, ancianos y ancianas tienen un deber con sus nietos también. Amén, Señor. Y con las nietas. Amén. A veces porque como son los nietos y las nietas pequeños, como le hacemos muchas gracias y no pasa nada. Reprenda a sus nietos. Amén. Y consuele a sus nietos. Amén. En el Señor. Amén. Para ustedes y para nosotros. Amén. Todos tenemos un trabajo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Amén.